El 27 de julio de 1995, en Bogotá, Colombia, un hombre de sonrisa cautivante y a primera vista encantador, se convertía en el protagonista de una serie de crímenes que aterrorizarían a toda la ciudad. Sin que nadie lo supiera, estaba detrás de una serie de muertes que desafiaban no solo la ley, sino también la inteligencia de quienes intentaban atraparlo. Se hacía llamar Luis Alfredo Garavito. Tenía solo 39 años, y su capacidad para manipular a sus víctimas y el entorno lo convertiría en uno de los asesinos más infames de la historia. Esta es la historia de los 7 asesinos seriales más inteligentes de Latinoamérica. ¿Qué los llevó a cometer crímenes tan atroces? Luis Alfredo Garavito. A menudo conocido como la Bestia, Garavito fue responsable de la muerte de al menos 138 niños en Colombia entre 1992 y 1999. Lo brutal del caso no solo radica en la cantidad de víctimas, sino en cómo él lograba atraer a sus inocentes presas, ganándose su confianza. Garavito utilizaba el disfraz del benefactor, prometiéndoles comida, refugio y hasta dinero. Este astuto asesino era capaz de observar y entender las necesidades y debilidades de sus víctimas, lo que le confería una ventaja peligrosa. Las risas infantiles que una vez llenaron los parques de Bogotá contrastaban con el horror inminente que seguía a esos encuentros. Garavito manipulaba a los niños, haciéndoles sentir que estaban a salvo a su lado, mientras que, en realidad, los conducía a un destino horrible, despojándolos de su inocencia. Las autoridades, tras una larga y angustiante investigación, finalmente lograron detenerlo, pero su capacidad para evadir la captura durante años dejó a todos sin aliento. Detrás de su encanto se ocultaba un monstruo, y la devastación que dejó en las familias era un recordatorio del dolor que jamás se aliviaría. Pero eso no fue lo peor. Pedro Rodríguez Filho. Conocido como el Matador, Pedro fue un asesino en serie brasileño que confesó haber matado a más de 100 personas. Su historia es fascinante porque no solo se enfoca en el crimen, sino también en su astucia. Desde joven, Pedro mostraba signos de manipulación, su infancia estuvo marcada por el abuso y el deseo de venganza. A medida que crecía, su ira se transformó en estrategia. Pedro utilizaba un método meticuloso para eliminar a sus víctimas, a menudo cerrando el círculo de sus crímenes en ambientes conocidos como las calles de su infancia, donde cada rincón se conocía y podía ser usado en su beneficio. Muchos de sus crímenes se perpetraron en la oscuridad de las noches, construyendo una atmósfera de terror en su comunidad. Además, al burlarse del sistema, a menudo se entregaba a la policía solo para ser liberado después de un tiempo, disfrutando de la burla y el juego. Cada detención era solo un interludio en su sangrienta actuación, lo que lo convertía en una figura casi mito en el mundo criminal. Las autoridades no lograban atraparlo por completo, ya que parecía jugar con ellos, haciendo que su historia real recién empezara y dejando un rastro de temor por donde pasaba. Luis Fernández. En México, Luis Fernández perpetró una serie de crímenes que dejaron perplejas a las autoridades. Utilizaba su atractivo y habilidades de persuasión para acercarse a sus víctimas con facilidad, los sonidos de su voz y su risa carismática resonaban como un canto de sirena. Su mente manipuladora le permitía vivir una vida normal mientras mantenía una doble identidad, era un vecino querido, alguien que generaba confianza rápidamente. Las reuniones de barrio donde compartía anécdotas eran la fachada perfecta para ocultar su monstruosidad. Nadie se atrevía a sospechar de este hombre carismático que parecía tener un objetivo noble. Pero lo que nadie sabía era que detrás de esa fachada se escondía un asesino que se alimentaba de su propia astucia y una ansiedad voraz. Los ecos de sus crímenes, aunque bien camuflados, resonaban en la comunidad, dejando una sombra que sorprendía a los más cercanos, como alguien tan entrañable podía convertirse en un depredador. Las luces de la comunidad parpadeaban con cada nuevo descubrimiento, revelando la aterradora verdad detrás de su sonrisa. Gustavo Rodríguez. Un asesino que podría pasar desapercibido en cualquier lugar. En Ecuador, Gustavo utilizó su conocimiento en criminología para planificar sus crímenes de manera calculada, creando coartadas sólidas y eliminando todas las pruebas que podían incriminarlo. Su mente brillante era casi artística, dibujaba en su mente los pasos de la escena, y eso le daba libertad.
En cada crimen que cometía, se aseguraba de dejar atrás solo ecos, como si nunca hubiera existido. Las autoridades se frustraban al no encontrar indicios concretos, las pistas que dejaba eran como espejos, reflejando diferentes interpretaciones. La sensación de impunidad lo alimentaba, y cada día se sentía más invulnerable, como un fantasma vagando entre sus semejantes. Cuando su nombre comenzó a surgir en las investigaciones, el terror se esparció en la ciudad, las miradas desconfiadas eran la nueva normalidad. Su astucia lo hacía prácticamente invisible. Y eso, es lo que más duele, el hecho de que pueden existir en nuestra cotidianidad personas así, que se disfrazan de la normalidad mientras esconden un oscuro secreto. Pedro Alonso López. Apodado el monstruo de los Andes, este hombre es uno de los asesinos en serie más infames de la región. Su historia es un testimonio de cuán inteligente puede ser un criminal. López, que afirmaba haber asesinado más de 300 mujeres jóvenes en Colombia, Perú y Ecuador, utilizaba su conocimiento sobre la geografía y el comportamiento humano para planificar sus ataques. La forma en que se movía de un país a otro, como si diera pasos calculados en un tablero de ajedrez, lo convertía en un adversario formidable. Su astucia era tal que sabía cuándo y dónde acudir, lo que le daba una ventaja insuperable sobre las autoridades. Los ecos de su crueldad resonaban a través de las fronteras, creando un entorno de terror que manchaba la tranquilidad de cada nación. Las autoridades no lograban nunca encontrarlo hasta que por fin fue capturado en 1980, pero su cadena de asesinatos dejó una estela de terror difícil de olvidar. Su habilidad para cambiar de lugar y adaptarse a diferentes entornos te dejaba pensando en lo cerca que estuvimos de perder más vidas. La angustia de las familias de las víctimas nunca se fue, como un eco que persiste, y eso generaba un miedo casi palpable en la comunidad. Marcelo Criminal. Un caso reciente en Brasil es el de Marcelo, conocido por sus patrones de comportamiento inteligentes. Se hacía amigo de sus víctimas, jugando un papel de protector mientras escondía su verdadero rostro detrás de una sonrisa y una palabra amable. Su capacidad para manipular a las personas lo ayudó a permanecer un paso adelante de las autoridades durante años, era un maestro en el arte del engaño. A menudo, sus víctimas confiaban en él como si fuera un hermano mayor. Sin embargo, este hermano mayor tenía intenciones muy oscuras. El momento en que las personas comenzaron a darse cuenta de sus crímenes fue como apagar la luz en una habitación oscura, la incredulidad de sus familiares y amigos era un espejismo letal. A pesar de que finalmente fue capturado gracias a un movimiento en falso, lo que había dejado atrás fue una serie de asesinatos cuidadosamente calculados que aún desconciertan a la policía brasileña y a la sociedad en su conjunto. Y ahí es cuando el verdadero problema aparece, porque cada vida que dejó atrás era una vida perdida en silencio y en el dolor, un recordatorio aterrador de la fragilidad de la confianza. Alberto Martínez. Este asesino argentino logró capturar a varias víctimas debido a su doble vida. Era un exitoso empresario por el día, alguien que se movía entre reuniones y tratos con un semblante confiado, pero por la noche, transformaba su vida en un laberinto mortal donde el peligro acechaba. Su inteligencia emocional, mezclada con su carisma, lo hacía irresistible para sus víctimas, usaba su fama y éxito como una máscara perfecta. Sus colegas de trabajo jamás habrían imaginado que este adinerado y amable hombre sería el narrador oscuro de sus peores pesadillas. La policía lo tuvo en la mira varias veces, deseando desentrañar el misterio de su éxito y su oscura vida nocturna, pero siempre logró eludirlos con cuentos bien elaborados. Era un maestro del engaño, capaz de destruir vidas en un abrir y cerrar de ojos. Cada palabra que vertía era un encantamiento que mantenía a todos cautivados. Pero su historia terminó cuando alguien reveló su oscuro secreto, quebrando el hechizo que había tejido con tanta habilidad. Faltaba una pieza crucial, y cuando apareció y cruzó el camino de la justicia, todo se derrumbó, mostrando cómo las ilusiones pueden ser frágiles, dejando a las víctimas atrapadas entre el horror y la verdad. A través de estas historias, la realidad se establece, los asesinos no siempre son lo que parecen. La inteligencia y astucia de muchos de estos hombres son un recordatorio escalofriante de que el verdadero peligro puede estar más cerca de lo que creemos.
La vida misma puede ser un escenario donde se entrelazan la fascinación y el horror, y lo que parece ser un rostro amable puede ser la antesala del crimen, reflejando las cicatrices de un pasado violento y doloroso que moldeó sus caminos. Ellos caminan entre nosotros, ocultos en la normalidad, sonrisas que tapan el abismo. El 27 de julio de 1995, un hombre que logró evadir la justicia por años dejó un rastro indiscutible de horror. Luis Alfredo Garavito fue finalmente detenido, no solo porque era un astuto manipulador, sino porque, al final, sus propios métodos lo llevaron a su caída. Estos asesinos demuestran que la mente humana puede ser tanto un refugio como un campo de batalla. Siempre hay una historia detrás de un rostro, y a veces ese rostro esconde horrores inimaginables. Si te impactó este caso, deja tu opinión. Porque estas historias no pueden quedar en el olvido. Total de palabras, 1400.